Bueno, seguimos. Si hacemos un pequeño zoom de la imagen y nos acercamos, podemos ver cómo una pequeña farola emerge aproximadamente desde la mitad de la segunda ventana. Vamos a dibujarla, es casi una manchita, digamos. No se visualiza mucho, no podemos hacer detalle, ¿bien? Y vemos como la línea de horizonte entre los postes y el final de la laguna se define. Vamos a hacer un ejercicio de proporcionar. Vemos que desde la línea vertical de este edificio que tenemos de frente hasta el primer edificio que aparece al fondo de nuestro croquis contra la línea de horizonte, que es parte del conjunto de Zucchi, esa distancia visualmente es aproximadamente la mitad del edificio. Es decir, que puedo dibujar yo un cuadrado, aproximadamente yo puedo dibujar un cuadrado y decir que sobre esta vertical está este edificio. Luego lo voy a contrastar bien a este cuadrado y me doy cuenta que tal vez tengo que correrme un poquito más hacia la derecha y dibujar acá. Bien, y ahora empezamos con las referencias. El límite, digamos, de lo que sería el límite vertical de este conjunto de edificios que aparece como un primer bloque con sombras, blanco y color ladrillo, aparecen como unas nubecitas debajo de aquí de la farola, ¿no? La altura más o menos coincide con la mitad de la ventana, de la primera ventana, es decir, que tenemos acá un punto de referencia. Y el otro punto está muy cerca de la línea horizonte. Vamos a unir con el punto de fuga y tenemos aquí una primer fuga de esos edificios. ¿Bien? Lo que nosotros estamos suponiendo al hacer esta fuga, la podemos verificar apoyando el lápiz sobre estos edificios y vamos a ver que sí, que coincide con la fuga que estábamos trabajando anteriormente. Ahora, las proporciones de las profundidades de estos edificios las vamos a trabajar en el plano. Y vemos que este primer conjunto, en donde vemos una serie de edificios blancos y de ladrillo, antes del edificio que tiene un techo a dos aguas con una ventana central en simetría, el ancho de este bloque es más o menos el mismo ancho del espacio del cielo. Entonces, esta medida que tenemos acá la vamos a trasladar más o menos igual y aquí trazamos la segunda vertical. Bien, acá tenemos la segunda vertical. Entonces, más o menos definimos estos elementos que están como muy lejanos. Puedo acercarme con el zoom, bien, me puedo acercar, pero lo que sí es verdad es que en la escala de mi dibujo voy a poder definir algunas partes de los edificios. No voy a poder, ustedes no pueden ver cómo hago el zoom porque lo que estoy filmando ahora es lo que está en la tableta, pero si ustedes hacen el zoom van a poder ver cómo se define este conjunto. Bien, aquí obviamente que el lápiz absorbe de alguna manera todo aquello que no está tan claro. Siempre para trazar la línea de base de las ventanas voy a tener que hacer referencia al punto, a la línea horizonte. Es muy difícil no hacerlo y podemos ver que ya aparecen algunos elementos en sombra. Bien, que hay una serie de sombras proyectadas por una cornisa que no va a ser muy veneciana, pero aparecen por encima de esta cornisa una serie de altanas, como unas mini estructuras de alambre, bien, que tienen una fuga más horizontal, bien. Y sobre la línea de base, que la tengo muy cruzada por la cantidad de postes, que ya los vamos a empezar a dibujar, aparecen como una pequeña lancha. Esto no es fácil a veces dibujar, incluso a mí las lanchas y los autos me cuestan bastante, pero vamos a tratar de simular a través de una serie de manchas lo que serían estas lanchas que aparecen
como en primer plano. Bien. Y los palos y los postes que se empiezan a cruzar. Hay una serie de colores que ya puedo irlos trabajando, ¿bien? Que es este primer bloque que es de ladrillo, la segunda cornisa, ¿bien? Y este segundo bloque. Lo que no tengo que perder de perspectiva es que claramente, lo voy a dibujar acá, aunque verán que el dibujo se complica, que no me tengo que pasar de esta relación de proporción que estoy marcando. Bien. Vamos a remarcar un poco esto. Ahora el dibujo parece un boceto como sucio, pero después van a ver cómo va tomando, de alguna manera va tomando expresión, sobre todo en los elementos y edificios que están más cercanos. El edificio que teníamos de cerca, acá hay un plano en sombra y este plano también va a estar en sombra. Bien.